Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sesión número 2 del segundo bimestre. El título es Explicamos la importancia histórica del Imperio Bizantino. Como situación significativa, en esta oportunidad nosotros tenemos que estudiar un gran imperio, que viene a ser el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino. Para ello, tenemos que establecer tres preguntas. Primero, ¿de qué manera podemos conocer el desarrollo del Imperio Bizantino? ¿Qué acontecimientos marcaron el desarrollo y caída de dicho imperio? ¿Y por qué es importante la comprensión de dicho proceso histórico en la actualidad? En base a eso establecemos nuestro propósito. Explicar los acontecimientos de mayor trascendencia sobre el Imperio Bizantino para comprender los procesos históricos relacionados a su origen y desarrollo. Entonces, como ustedes pueden observar, la habilidad o la capacidad que tienen que demostrar o desarrollar es el explicar. Ustedes van a explicar los acontecimientos, pero para poder explicar los acontecimientos utilizando su vocabulario y también el glosario histórico, primero tienen que conocer cuándo se originó, cómo fue, ¿no? Quiénes gobernaron, etc. Luego de conocer a este imperio, ustedes podrán comprender y de esta manera explicar en forma escrita. Y en eso radicaría el trabajo o el reto del día de hoy. Bueno, como inicio de la sesión observarán un video en un formato de dibujos animados sobre el Imperio Bizantino. Este video es muy importante porque detalla la parte histórica. Bueno, espero les haya gustado el video que ustedes pudieron observar. Pero para poder explicar sobre la historia y los acontecimientos de este fabuloso imperio, primero tenemos que iniciar la ubicación. ¿Y cómo podemos ubicar? Ya ustedes lo saben, a través de los mapas. Entonces, vamos a observar en este espacio los continentes, los tres continentes, ¿no?, que determina pues definitivamente a este imperio. Tenemos el continente europeo, asiático y africano. Europa, Asia y África. Tenemos el Mar Negro y aquí el Mar Mediterráneo. El Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Aquí está Mar Negro y Mar Mediterráneo. Es entonces en este espacio que se ubica o se ubicó el Imperio Bizantino entre Europa, Asia y el norte de África. Ahora vamos a dirigirnos al primer mapa. En este primer mapa observamos al Imperio Romano dividido. Como sabemos, el Imperio Romano, antes de su división, era un gran territorio que abarcaba gran parte de Europa, Asia y la parte norte de África. Pero para el siglo IV, el Imperio Romano era muy difícil de gobernar por una serie de problemas. Entonces, el emperador Teodosio divide a Roma en dos partes, en Imperio Romano de Oriente, que fue otorgado a su hijo mayor Arcadio, y cuya capital era Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que fue otorgado a su hijo menor Honorio. Este Imperio Romano de Occidente, como ya lo hemos estudiado en la clase anterior, ¿no?, cayó, se fragmentó, desapareció debido a las invasiones que pueblos germanos que habitaban esta parte de Europa lograron ingresar en diferentes siglos de forma violenta. Entonces, de esta manera desaparece el Imperio Romano de Occidente y se forman en vez de ello grandes reinos germánicos. Es entonces que desde el año 395 subsiste y se desarrolla, logra un gran apogeo hasta su decadencia el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino.
En el mapa número 2 observamos los territorios de color amarillo. Estos territorios de color amarillo vienen a ser o pertenecen al Imperio Bizantino en sus inicios, ¿no? Cuando fue dividido y unos siglos más. Luego tenemos los territorios de color rosado que van a ser la expansión del emperador Justiniano, con quien llega pues a su gran apogeo, ¿no? Bien, entonces en base a esta ubicación tienes que responder las preguntas que se encuentran aquí y las cuales las desarrollarás en la ficha de trabajo. Luego de haber ubicado territorialmente al Imperio Bizantino, ahora nos toca ubicar en una línea de tiempo la parte temporal o histórica. Entonces tenemos como primera etapa la época proto-bizantina, es decir, la etapa más antigua del Imperio Bizantino, que se inicia en el año 395 con la división del imperio por Teodosio hasta el año 527, donde Justiniano empieza su reinado. Justiniano fue un gran emperador y se le conoce por eso a esta etapa el siglo de oro de Justiniano. Uno, por la gran expansión que realizó hacia Europa y al norte de África, y también como la gran construcción realizada en este lugar, y esta fue la iglesia de Santa Sofía, también conocida como la Santa Sabiduría, donde se almacenaban una serie de manuscritos griegos y romanos, del conocimiento griego y romano, el cual fue luego destruido por los turcos maometanos en el año de 1453 y algunos manuscritos llevados pues a Italia. Luego tenemos la tercera etapa, que se denomina repliegue de Bizancio, que se inicia el año 610 con Heraclio, el emperador bizantino, hasta el año 842. La etapa de repliegue de Bizancio específicamente trata sobre ya no una expansión propiamente dicha, sino más bien la permanencia en algunos lugares conquistados, como la retirada de otras, y también un acontecimiento importantísimo que va a ser las crisis religiosas que se van a dar en este periodo, ¿no? Luego tenemos la cuarta etapa llamada época de recuperación, que se inicia el 842 hasta 1057. A esta etapa se le conoce como época de recuperación debido a que se va a iniciar nuevamente una gran expansión por el emperador Basilio, y también porque finalmente se va a dividir la religión católica de Europa, ¿no?, de la parte occidental de Roma, y la religión católica de Oriente, conocida como la religión católica ortodoxa. Finalmente, la última etapa del Imperio Bizantino se inicia en el año 1057 con el emperador Isaac Comneno hasta el año 1453. Este periodo es un periodo ya de decadencia, porque no solamente se va a desarrollar la expulsión de los bizantinos de Italia, es decir, que van a ser expulsados de los territorios, ¿no?, italianos, que anteriormente habían sido pues lógicamente conquistados. Entonces va a tener un gran fracaso territorial. También se va a desarrollar las cruzadas, ¿no?, la cuarta cruzada, en la cual esta cruzada va a ser definitivamente nada exitosa, ¿no?, y van a tener pues una mala experiencia. También cabe resaltar en estos periodos de la decadencia de Constantinopla y del Imperio Bizantino el desarrollo de la peste negra, que va a diezmar a una gran población, no solamente de este imperio, sino también de Europa, norte de África y Asia. Y finalmente
la toma de Constantinopla por los turcos mahometanos o los musulmanes del año de 1453. En base a esta línea de tiempo, se ha desarrollado una serie de preguntas, las cuales tienes que desarrollar en la ficha de trabajo para que luego puedas explicar. En esta parte tienes que leer el texto que se titula Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Es muy importante conocer la importancia de Constantinopla debido no solo a la importancia económica, política que poseía, sino también a la parte cultural. Tienes que leer atentamente porque aquí se da cumplimiento a la tercera pregunta de la situación significativa en la cual se plantea cuál es la relación que se tiene América o el Perú, por ejemplo, con este imperio y específicamente con Constantinopla. Entonces, para poder entender tienes que leer. Pero te doy una orientación. Constantinopla, al ser tan importante, era el lugar donde se desarrollaba el intercambio comercial entre Europa y Asia. Eso es muy importante, la parte comercial. Pero una vez tomada, conquistada por los turcos mahometanos, es decir, los musulmanes, estos cerraron las vías, la ruta comercial a los europeos. Entonces, los europeos, al ver que ya no existía esta ruta porque estaba clausurada, tuvieron la necesidad de explorar nuevas rutas para poder llegar a su objetivo, que era Asia. Y especialmente los portugueses fueron a quienes desarrollan las primeras exploraciones, luego españoles, genoveses y entre otros. Ahora, la figura de Cristóbal Colón es muy importante. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón será el personaje que finalmente tendrá un proyecto importante de dar la vuelta al mundo, ¿no?, a la Tierra, para poder llegar pues a estos territorios de Asia. Y de esta manera pues, ¿no?, continuar con este intercambio comercial. Pero como sabemos, Cristóbal Colón jamás tuvo conocimiento que había llegado a un nuevo continente. Es decir, no era Asia, sino era un nuevo continente, que ya mucho más tarde se llamó o se denominó América. Entonces, nosotros los peruanos vivimos en este continente americano. Y si nosotros queremos conocer el origen del cual somos parte, aparte, lógicamente, de lo natural y andino, del cual somos parte, también tenemos un origen europeo. Es por esta razón que es muy importante conocer esta significación histórica. Los peruanos y los americanos, ¿no?, de cómo es que tras esta conquista se va a generar nuevos acontecimientos importantes para la historia universal, para la historia de América y la historia del Perú. Bien, estudiantes, como metacognición tenemos lo siguiente. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Cuál es la importancia del Imperio Bizantino y su fin histórico para los americanos? Gracias por la sesión del día de hoy. Espero con entusiasmo la tercera sesión de la semana que viene.